Yanchi mainaya cheka canchaywan noqa sutiqa iman Virgilio Cosa kunan puncha yachashunchis qes wasininchista. Hoy día aprenderemos nuestro idioma quechua. ¿Pero qué tema vamos a trabajar? Observen esto. Qhawamunchis. Kay waynacha kay sipas chaynaspa ninqa. Hay un puncha y gachon sipas. Y la señorita responde, hinayata gachon campapas. Entonces, ¿qué significa para ustedes? Dicen napaikuikun algunos. Algunos saludos. ¿Qué será? Pónganse de acuerdo. Muy bien. Está saludando y la otra está respondiendo. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar los saludos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Napaikuikuna. ¿Qué significaba? Los saludos. Kusaimi. Empezamos nuestra sesión de aprendizaje. ¿Cómo se saluda en la mañana? Buenos días, papá. ¿Cómo dirías? A ver. Muy bien. Allin puncha y cachu. Tai tai. Entonces, nos vamos a ayudar con esta pequeño material. A ver. ¿Qué dice acá? Allin puncha y cachu. Allin puncha y cachu, buenos días. ¿Y cómo responde? Respuesta. A ver. Muy bien. Hina yatah cachu campapas. Listo. Igualmente para ti. A ver, Allin puncha y cachu, buenos días. Hinayata cachu campapas responde, ¿qué significa igualmente para ti? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, quiero saludar a mi mamá. Muy bien. Allin puncha y cachu mamay. Buenos días, mamá. ¿Y tu mamá responde? Hinayata cachu campapas. Pero como te quiere mucho, dice ususi. Ususi. ¿Qué digo ususi? Hija. ¿Ya? Hija. A ver, tu papá. Allin puncha y cachu. ¿A tu papá? Tai tai. ¿Qué responde? Hinayata cachu campapas ususi. O simplemente campapas. ¿Ya? Eso sería el saludo en la mañana. Entonces, vamos al siguiente saludo. A ver, el siguiente saludo, profesor, ¿cómo será? A ver, quiero saber el siguiente saludo. Vamos al iskay. Saludo en la tarde. ¿Cómo se saluda en la tarde? Muy bien, buenas tardes, papá. Se dice de esta forma. A ver, kamuchis, allin suka cachu. ¿Quién? Allin suka cachu, mamay. Allin suka cachu, tai tai. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes, papá. ¿Cómo te responde? Hinayata cachu campas. Profe, igualito es la respuesta para en la mañana, para en la tarde. ¿Puede ser también para en la noche? Sí, la respuesta es igual. ¿Ya? Kusa, allí. ¿Cómo saludas a tu mamá en la tarde? Allin suka cachu mamay. Buenas tardes, mamá. Y tu mamá te responde, hinayata cachu campapas ususi. O si no, también puede ser para un nombre. De tu nombre te puede responder Julia, por ejemplo. Julia. Muy bien, ¿ya está? Kusa, ahí. De esa forma trabajamos nuestros saludos en la tarde. Profe, ¿y saludo en la noche? ¿Cómo se dice noche en quechua? ¿Alguien sabe? Muy bien. Se dice, a ver, lo escucho. Muy bien. Se dice tuta. Buenas noches, mamá. ¿Cómo le diría? A ver, ¿qué está mamá? Papá. Mamay, tai tai. ¿Cómo dirías? Buenas noches. Noche se dice tuta. Allin tuta cachu. Bien.
Hamuchis. ¿Qué dice? Lean. Arin tutakachu. Buenas noches. ¿Quién? Mamay. Taitai. Arin tutakachu. Mamay. Arin tutakachu. Taitai. ¿Cómo responde? Hinayatakachu kampapas Julia. O simplemente puede decir también Hinayatakachu kampapas. Es opcional colocar su nombre. ¿Estamos? Kusa, Ichaka, Kankunaswa, Alita Yakashunchis. Ahora nos vamos a la plataforma y les explico acerca de las páginas que van a trabajar en el libro. ¿Ya se pasó? Kunampunchay napay kuykunata yacharishunchis. Kaypi nishan napay kuykuna. Hamuch kaypi nishan napay kuykuna. ¿Qué significa napay kuykuna para ustedes? Napay kuykuna significa, muy bien, los saludos. A ver, empezamos. Los saludos. ¿Cuántos saludos creen que haya, chicas? ¿Cuántos saludos? Hay 3 saludos. Mira acá. Dice tuta papi en la mañana. Acá dice sukapi. ¿Ven? Sukapi. En la tarde. Aquí dice tutapi. ¿Qué dice acá? Tutapi. Entonces, ¿cuántos saludos hay en quechua? En quechua hay 3 saludos. En la mañana, en la tarde y en la noche. Kusalimi. A ver, en la mañana, ¿cuántos saludos creen que existe? Ajá, existe 2 saludos. Miren, Alin tutamanta cachu. Hasta aquí nomás. Hasta acá nomás. Alin tutamanta cachu. Lo que está tapando no es necesario, pero cuando usted va a aprender a saludar, ya pones mamay. A ver, acá dice mamay, taitai, guaeque, etc. Alin tutamanta cachu. ¿Está claro? Muy bien. A ver, le piden todas. Alin tutamanta cachu mamay. Buenos días, mamá. ¿Y cómo responde mamá? Hinayata kachun kampagpas. ¿Qué significa Hinayata kachun kampagpas? Significa igualmente para ti. ¿Quién? Wawai, hijo, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿está claro acá? Hinayata kachun kampagpas, ¿ya? Listo. ¿A quién? Wawai. Buenas. Igualmente para ti, hijo. Entonces, vamos a traducirlo, a ver. Hay en tu tamanda cachu mamay. ¿Qué significa? Buenos días. ¿Quién? Mamá. Buenos días, mamá. Alguien chumancho. Buenos días, mamá. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué diciendo responde? Responde Hinayata kachun kampagpas wawai. En castellano sería igualmente para ti, hijo. ¿Ya? Kusa, limi. Kusa. Vamos al siguiente. Esto es lo más usual. Siempre se utiliza esto. ¿Ya? Alimpuncha y cachun guayeque. Buenos días. Solamente hasta acá nomás sería Alimpuncha y cachun. Buenos días. Alimpuncha y cachun. ¿Qué significa? Buenos días. Si es completo, Alimpuncha y cachun guayeque. Alimpuncha y cachun Juan. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Traducción. Vamos a traducirlo. A ver. Sería buenos días. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. ¿Ya? ¿Y cómo va a responder? Igualmente para ti, hermano. Listo. Igualmente para ti, hermano. En la tarde, Sukapi en la tarde. Alin Sugakachun.
Ajá, buenas tardes. Esto le quitamos. Alin Sukacacho. ¿Qué significa? Buenas tardes. ¿A quién saluda en este caso? A su panay, hermano. ¿Ya? Entonces empezamos. ¿Qué significa? Buenas tardes, hermana. Hermana. Kusa, Alime. ¿Qué responde? Acaba de responder. Ginayeta Cachun Campa Pasturay. Igualmente para ti, hermano. ¿Ya? Igualmente para ti, hermano. Arin Chumanacho, Arin, igualmente para ti, hermano. Ese sería saludo en la tarde. Vamos al siguiente. Tutapi. Tutapi significa en la noche. Tutapi en la noche. Igual también lo resaltamos esto, todavía no. Arin Tutacachun, buenas noches. En este caso, Arin Tutacachun Mamay, buenas noches, mamá. ¿Ya? Empezamos entonces. ¿Qué significa Tutacachun? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Ñañay. ¿De mujer a mujer? Hermana. Listo. Al siguiente, vamos. Gina ya Takachun Campampas Ñañay. Mujer a mujer, Ñañay, Ñañay. Sería igualmente para ti. ¿Quién? Hermana. Listo. De esa forma se trabaja los saludos en nuestro idioma quechua. ¿Cuántos saludos había? 3 saludos. ¿Qué significa para ustedes Kawarichi? Kawarichi significa, a ver, repitan, Kawarichi, Kawarichi, Kusa, significa ejemplo. ¿Qué significa? Ejemplo. Kusa, Kusa, Jimmy, ¿qué significa? Ejemplo. Muy bien, seguimos acá. Arimpuncha y Cachun Juana, ¿qué significa? Buenos días, Juana. A ver, anotamos. Buenos días, Juana. ¿Ya? Cusa. Acá. Gina Cachun Campagpas. ¿Qué le falta aquí? Le falta Campagpas. Así. Campagpas. Campagpas. Igualmente para ti. Acá sería igualmente para ti. Igualmente para ti. Para ti o simplemente puede ser para usted, ¿ya? Igualmente para ti. Igualmente para usted, ¿ya? Acá vamos abajito. Tu Pananskama, estás despidiéndose. Tu Pananskama, ¿qué significa tu Pananskama? Hasta volver a vernos. ¿Qué significa? Hasta volver a vernos. Entonces, ¿cómo se despide la otra señorita? También se despide de la misma forma, hasta volver a vernos. ¿Ya? Cusa, acá también. ¿Qué vamos para acá? Hasta volver a vernos. ¿Ya? Listo. Cheyen Chey, hasta volver a vernos. Y acá también, hasta volver a vernos. Acá también, hasta volver a vernos. Hasta volver a vernos. Tu Pananskama, ¿ya? Kusa si pascuna. Chayrata yankanunchis kunan punche. Y chakankunas kaita yankanchis. Actividad. ¿Qué van a hacer? Van a hacer en total 4 saludos. ¿Cuántos saludos van a hacer? 4 saludos. Primero hacen saludo de la mañana, que existen 2, Allin Tutamanta Cachun, aquí van a hacer Allin Puncha y Cachun, aquí van a hacer Allin Suka Cachun, y por último Allin Tuta Cachun. Y la respuesta siempre va a ser Hinayata Cachun Kan Pagpas, ¿ya? Me lo realizan ese ejercicio si paschacuna. Kusa si paskuna, kunanka y mata y acharanchis. Napaykuykunata imapaqmi kay napaykuykuna allin kasqa? Para poder saludar a tu papá, a tu
familia, a las personas que te rodean. Y chaga que hay coronavirus manta, alinta, maquillita, machicunaiki. Todo para antes, cama.